El camino se extendía ante él, una línea oscura que atravesaba la inmensidad del desierto. El cielo, denso e incoloro, parecía absorber cualquier rastro de luz, mientras el viento seco y frío levantaba pequeñas nubes de polvo que desaparecían con la misma rapidez con la que aparecían. En el pesado silencio que lo rodeaba, apenas podía oírse a sí mismo. Cada paso parecía más lento, como si el desierto intentara atraparlo, resistiéndose a cada movimiento. A lo lejos, un edificio abandonado se alzaba en el horizonte. Sus paredes agrietadas y erosionadas proyectaban sombras contra el cielo opaco. Era un lugar olvidado, marcado por el abandono, y por alguna razón, presentía algo más allí, algo que no podía comprender, pero que lo atraía con una fuerza silenciosa. Caminó hacia adelante, hundiendo ligeramente los pies en la arena suelta, y entonces, entre las rocas y el caos del desierto, algo brilló. La luz reflejada parecía un faro perdido que atraía su atención. Se acercó con cautela, con una extraña sensación creciendo en su pecho. El objeto estaba parcialmente enterrado, casi como si lo hubieran dejado allí a propósito, esperando ser encontrado. Cuando su mano tocó el frío metal, un escalofrío le recorrió la espalda, y la sensación de algo invisible se agudizó en su pecho. Era un medallón antiguo, cubierto de símbolos que no reconoció. El metal parecía latir levemente, como si tuviera energía propia. La sensación que lo envolvió fue difícil de describir, fascinante y aterradora a la vez, como si este pequeño objeto cargara no solo con el peso de un pasado lejano, sino con algo más, algo inminente. El miedo se apoderó de él rápidamente, como una sombra que se arrastraba, y su primer impulso fue dejarlo ahí, seguir adelante y olvidar el descubrimiento. Pero una fuerza interior, más fuerte que el miedo, lo hizo dudar. No sabía por qué, pero el medallón le parecía importante, como si formara parte de algo mayor, algo que no podía ignorar. Con un suspiro, lo guardó en el bolsillo, sintiendo la presión de lo desconocido creciendo en su interior. El viento aullaba, cada vez más fuerte, y al mirar a su alrededor, la sensación de ser observado se intensificaba. No había nadie a la vista, pero sentía ojos sobre él, como si el desierto mismo estuviera observando sus pasos. Las sombras de las ruinas que se extendían frente a él parecían moverse de forma extraña, como si el paisaje cobrara vida a medida que se acercaba. A cada paso, la sensación de que algo estaba a punto de suceder lo invadía. El peso del medallón en su bolsillo, ahora casi tibio, era como un ancla invisible que lo arrastraba hacia un destino que aún no comprendía. No sabía por qué, pero estaba seguro de que esa noche lo cambiaría todo. Algo había comenzado, y ya no podía volver atrás. El cálido medallón contra su palma parecía latir como un corazón extraño, y la incómoda sensación que lo acompañaba aumentaba con cada paso que daba por el camino desierto. De repente, el silencio, interrumpido solo por el susurro del viento, fue interrumpido por un sonido inesperado, un crujido seco proveniente de detrás de las ruinas. Se quedó paralizado, con el cuerpo tenso, buscando con la mirada el origen del ruido. No había nada a la vista, solo sombras danzando entre los escombros. Pero el instinto le decía que no era una ilusión. Algo, o alguien, estaba allí. El miedo le oprimía el pecho, la adrenalina le subía por las venas y sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si este descubrimiento le hubiera abierto la puerta a algo que jamás debería haber tocado. Decidió seguir adelante, todos los músculos en alerta, el medallón escondido en su bolsillo como un secreto. Al acercarse a un antiguo edificio, notó que las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los grabados en el medallón, como un mapa cifrado o una advertencia olvidada. Un escalofrío le recorrió la espalda, no era casualidad. Algo mucho más grande que él mismo se extendía ante sus ojos, algo que desafiaba toda lógica que conocía. Fue entonces cuando oyó una voz grave y ronca que provenía de las sombras. Una figura emergió, envuelta en una capa oscura, con el rostro oculto por la penumbra. «No deberías estar aquí», dijo la voz, con una amenaza tranquila pero firme. La conmoción lo paralizó por un instante, el mundo parecía girar en torno a aquella presencia inesperada. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué sabía del medallón? Y, sobre todo, ¿qué pretendía? La duda invadió su mente, mezclándose con un miedo creciente. Sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies y, por primera vez, comprendió que este viaje sería mucho más peligroso de lo que había imaginado. El deseo de huir se enfrentaba a la necesidad de comprender, de descubrir qué se escondía tras este misterio.
Pero había algo en su mirada, un brillo decidido que no se podía extinguir fácilmente. Respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y decidió que no se rendiría. No ahora. La incertidumbre se apoderó de él como una sombra persistente, no sabía quién era esa figura ni cuáles eran sus intenciones, pero sintió que este encuentro era un punto de inflexión. La seguridad que creía tener se evaporó, reemplazada por un torbellino de preguntas sin respuesta. Y aún sin comprender del todo el peligro, una voz interior lo impulsaba a seguir adelante, a afrontar lo que le aguardara. En su interior, algo se transformaba. El miedo seguía ahí, incrustado en su piel, pero ahora dividido por una determinación silenciosa, casi desesperada. Sabía que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual, que el medallón no era solo un objeto antiguo, sino la clave de un enigma que podía engullirlo todo y a todos. La transformación comenzó en ese momento de tensión, cuando lo desconocido se volvió real y la elección entre huida o confrontación se hizo inevitable. Si sientes que la tensión aumenta, si el misterio empieza a sacudir tus propias convicciones, quédate conmigo. Suscríbete y sigue esta historia, porque el juego apenas comienza, y lo que descubra a continuación podría cambiarlo todo. La noche avanzaba como un depredador silencioso, y sentía el peso de la oscuridad no solo a su alrededor, sino también en su interior. Cada paso parecía hundirlo más en ese abismo de incertidumbre, donde las sombras se volvían más densas y las amenazas más palpables. El medallón en su bolsillo le quemaba la piel, un recordatorio constante de que no era solo un objeto, era una responsabilidad que ahora soportaba, aunque no sabía qué esperar de ella. La figura encapuchada se había desvanecido tan misteriosamente como había aparecido, pero sus palabras resonaban en su mente, una advertencia que no podía ignorar: no deberías estar aquí. Era una frase que pesaba mucho, una frontera traspasada que no podía deshacer. Intentó racionalizar, encontrar un significado que lo calmara, pero la realidad se mostró implacable. Con cada instante que pasaba, sentía que el mundo que conocía se desmoronaba, reemplazado por un escenario donde la lógica y la seguridad ya no imperaban. Surgieron dudas atormentadoras: ¿estaba preparado para esto? ¿Y si había cometido un error irreversible? El miedo le oprimía la garganta, mezclándose con la adrenalina que lo impulsaba. Ya no podía volver atrás, el camino que tenía por delante era incierto y peligroso, y el tiempo parecía pasar demasiado rápido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Pequeñas huellas en la arena, recientes y frescas, indicaban que otra presencia se acercaba, no una amenaza invisible, sino algo concreto, una fuerza que ahora lo perseguía con la misma intensidad con la que él buscaba respuestas. Su corazón se aceleró y la tensión se volvió casi insoportable. Tenía que actuar, y rápido. El dilema parecía imposible: enfrentar lo desconocido y arriesgarlo todo, o huir y cargar para siempre con el peso de la duda. La elección no se trataba solo de su seguridad, sino de quién quería ser ante ese caos. Cada decisión tenía un precio. Decidió seguir adelante, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación, sabiendo que al hacerlo, sellaba su destino. La responsabilidad era ahora inmensa, no solo por su vida, sino por lo que representaba el medallón, un secreto que podía cambiarlo todo, para bien o para mal. En su interior, sintió una profunda transformación. El miedo seguía ahí, como una sombra que lo seguía, pero algo más fuerte crecía, una determinación inquebrantable, nacida de la necesidad de afrontar el peligro, de no rendirse a la incertidumbre. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, que este viaje lo moldearía irrevocablemente. Y la amenaza, antes vaga, ahora se revelaba con toda su fuerza: no solo una figura encapuchada, sino un poder mayor, algo más allá de su comprensión que, si no se controlaba, podría consumir todo a su alrededor. El peso del mundo parecía recaer sobre sus hombros, y el tiempo corría en su contra. Cada momento era un paso hacia lo desconocido, donde las consecuencias de sus actos podrían ser irrevocables. Si sientes la presión de esta decisión, la urgencia que crece con cada latido, presta atención. La historia está a punto de escalar a un punto sin retorno, y lo que decida a continuación podría cambiar el curso de los acontecimientos para siempre. No te pierdas el siguiente capítulo: él está tan cerca del abismo como tú de la verdad. El silencio de la noche fue interrumpido por un sonido repentino, un crujido agudo que le provocó un escalofrío. En medio de aquel paisaje desolado, donde las sombras parecían cobrar vida, vio algo inesperado: una figura encapuchada emergió de la oscuridad, pero esta vez no estaba sola. Tras ella,
apareció una mujer, con la mirada fija y una urgencia que lo hizo contener la respiración. No entiendes lo que tienes en la mano, dijo con voz firme, casi suplicante. Este medallón no es una reliquia cualquiera. Puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas para siempre. La revelación lo asaltó como una tormenta. Hasta ese momento, lo había imaginado todo como una especie de antiguo misterio, un secreto enterrado en el tiempo. Pero ahora comprendía que estaba involucrado en algo mucho más grande, más peligroso e irreversible. Su corazón se aceleró, su mente dio vueltas, intentando procesar esta verdad repugnante. La figura encapuchada avanzó, y él sintió que el peligro era real, inmediato. Ya no había más huida, ni más escondite tras dudas o vacilaciones. Era hora de actuar, de decidir. La tensión en el aire era palpable, casi sofocante. El peso de la decisión que se cernía ante él aplastó su voluntad, pero también agudizó una fuerza que desconocía poseer. Miró el medallón, ahora símbolo de todo su miedo y esperanza, y supo que ese momento definiría su destino. ¿Qué debía hacer? ¿Entregar el objeto y rendirse a ese poder que parecía controlarlo todo, o luchar contra él, incluso sin garantías? La decisión lo consumió. Cada segundo parecía como si un hilo se rompiera, a punto de provocar su caída en desgracia. Entonces, con voz temblorosa pero llena de renovada determinación, habló: no dejaré que esto caiga en las manos equivocadas. Con un movimiento rápido, se guardó el medallón en la chaqueta, listo para afrontar lo que le deparara el futuro. El enfrentamiento resultante fue intenso, una danza de sombras y palabras hirientes, donde cada gesto tenía consecuencias. Comprendió, en medio del caos, que esta lucha no era solo externa, sino una batalla interior, entre el miedo que quería paralizarlo y el coraje que crecía a cada instante. Cuando la figura encapuchada se retiró, dejando tras de sí una sombría advertencia, sintió que algo en su interior cambiaba para siempre. Ya no era el hombre perdido en el camino desierto, era alguien que había aceptado su papel, por incierto y peligroso que fuera. Pero las heridas emocionales eran profundas. El miedo a la pérdida, la angustia de la responsabilidad que ahora soportaba, todo esto se mezclaba con la determinación de seguir adelante, sin importar el costo. El mundo a su alrededor parecía más pequeño y cruel, y sabía que el camino por delante sería solitario y lleno de riesgos. Sin embargo, una llama ardía en su interior, una fuerza que lo impulsaba a desafiar su destino, a luchar por algo más grande que él mismo. Si este momento te hizo sentir el peso de esta decisión, la intensidad de esta confrontación, quédate conmigo. Lo que decida a continuación no es solo una decisión, es el punto de inflexión que podría cambiarlo todo. Suscríbete y sigue esta historia, porque el clímax apenas comienza, y lo que viene a continuación desafiará todas tus creencias. Los días que siguieron a aquella noche marcada por la confrontación fueron un silencioso torbellino en su interior. El medallón, ahora cuidadosamente custodiado, parecía llevar no solo un poder ancestral, sino también una carga invisible que pesaba sobre sus hombros. Las sombras que una vez acecharon sus pasos no desaparecieron, al contrario, se convirtieron en parte de su rutina, recordándole constantemente las decisiones que había tomado y las consecuencias que ya no podía evitar. La quietud del desierto, antes opresiva, ahora parecía un reflejo de su propia inquietud. Se encontraba atrapado entre el alivio momentáneo de haber decidido luchar y la profunda angustia de lo que eso significaba. La decisión de no entregar el medallón, de resistirse a lo desconocido, le trajo una dolorosa claridad: la lucha estaba lejos de terminar y el precio a pagar sería alto. Amigos que antes parecían distantes ahora surgían como voces de advertencia, temiendo por lo que él cargaba, mientras otros se retiraban, incapaces de comprender el peso de esa misión silenciosa. En el silencio de las noches solitarias, se enfrentó a sus propios fantasmas, el miedo al fracaso, la duda sobre sus capacidades y la abrumadora sensación de estar solo ante algo más grande que él. Pero junto con esto, creció una profunda comprensión de quién era realmente. Ya no era un espectador perdido en el desierto, sino alguien que había elegido enfrentarse a lo desconocido, abrazar el miedo y transformar su propia historia. Esta transformación interna, aunque imperceptible para el mundo exterior, fue el verdadero campo de batalla donde se forjaron las mayores cicatrices y victorias. También hubo momentos de silencio y melancolía, cuando el peso de la responsabilidad parecía casi insoportable. Pensó en las pérdidas inevitables, las puertas que se cerrarían y las personas que tal vez no volvería a ver. Fue una silenciosa despedida de una vida que había conocido,
un doloroso reconocimiento de que el pasado había quedado atrás y de que el futuro, aunque incierto, exigía un renovado coraje. En ese proceso, encontró una especie de reconciliación consigo mismo, no un cierre definitivo, sino la aceptación de la complejidad de las decisiones que había tomado y las consecuencias que aún estaban por venir. Incluso con esta carga, comenzó a surgir una tenue esperanza. Era la comprensión de que, a pesar de las sombras y los desafíos, había un camino por delante, una dirección que podía seguir sabiendo que ya no estaba a merced de la casualidad. El viaje lo había transformado, no solo como protagonista de su propia historia, sino como alguien capaz de comprender la fragilidad y la fuerza que coexisten en cada decisión que tomaba. El desierto, que antes le parecía un lugar de aislamiento y desesperación, se convirtió ahora en un escenario donde podía reconstruir su identidad, paso a paso. Las cicatrices emocionales persistían, al igual que la tensión latente que insistía en recordarle que nada estaba definitivamente resuelto. Pero, en el delicado equilibrio entre el miedo y la determinación, encontró la fuerza para seguir adelante. Sabía que la verdadera batalla quizá apenas comenzaba, pero también reconocía que el momento de caída, de colapso emocional y espiritual, había sido esencial para que se levantara de nuevo. En cada silencio, en cada mirada al horizonte, había una invitación a seguir adelante, no solo a desentrañar los misterios que ocultaba el medallón, sino a abrazar la complejidad de su propia transformación. Y así, con el corazón todavía latiendo entre la duda y la esperanza, dio el primer paso hacia lo que estaba por venir, consciente de que este era el inicio de una nueva etapa, marcada por la valentía de quien aprendió a caer y, sobre todo, a levantarse. Se sentó en la fresca arena del desierto, contemplando el cielo que comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. El medallón, que ahora descansaba a su lado, ya no latía con esa energía inquietante, parecía haber encontrado por fin su lugar, como si el peso que soportaba se hubiera repartido entre él y el inmenso silencio de la inmensidad que lo rodeaba. En esa quietud, sintió que algo nuevo florecía en su interior, una aceptación profunda y serena. No negó el pasado, pero tampoco se dejó aprisionar por él. A lo largo de su camino, aprendió que el miedo y la duda serían compañeros constantes, pero no enemigos invencibles. Reconoció que su transformación no residía en dominar lo desconocido, sino en encontrar el coraje para seguir adelante, incluso cuando las respuestas no eran claras. El desierto, que una vez había parecido un lugar de desolación y amenaza, ahora se revelaba como un espacio de renacimiento, reflejo de un alma puesta a prueba y, poco a poco, reconstruida. Pasó la mano por el medallón, palpando las marcas y los símbolos, ya no eran un enigma indescifrable, sino las cicatrices de una historia que lo había moldeado. Cada símbolo era un recordatorio silencioso de que el verdadero poder no residía en el objeto, sino en el viaje que lo había transformado. No tenía todas las respuestas ni ninguna garantía de días más tranquilos, pero había encontrado una claridad que antes se le había escapado. La vida está hecha de decisiones y el valor está en afrontarlas, incluso cuando el camino es incierto y solitario. Con un suave suspiro, se puso de pie, sintiendo la suave calidez del sol rozar su piel. Miró al horizonte, donde los colores del amanecer prometían nuevos comienzos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ver más allá de la sombra del miedo y la duda. El desierto seguía siendo vasto y misterioso, pero él ya no estaba perdido. Había descubierto, en medio de su inmensidad, que la verdadera transformación no consistía en escapar del desierto, sino en aprender a caminar por él con valentía, humildad y esperanza. Guardó el medallón en su bolsillo, no como una carga, sino como símbolo de todo lo que había enfrentado y superado. Sabía que el camino por delante aún sería largo e incierto, pero ahora lo recorrería con la tranquila certeza de que, por muy oscuro que fuera el mundo, en su interior yacía una luz inextinguible. Y así, con paso firme, avanzó, abierto a lo que viniera, sabiendo que el final de esa historia era, de hecho, el comienzo de un nuevo viaje. A veces la vida nos coloca por caminos que parecen demasiado inciertos para seguir. Y es precisamente en este espacio de duda donde descubrimos la fuerza para continuar, incluso cuando no sabemos a dónde nos llevará el viaje. Cada paso, incluso el más vacilante, conlleva la posibilidad de transformación y crecimiento, moldeando nuestra identidad de maneras que jamás hubiéramos podido predecir. Si esta historia te identificó, quizás quieras seguir otros caminos que también hablan de valentía, miedo y renacimiento. Que cada camino que se revela aquí sea una invitación a encontrar la luz, incluso en los lugares más inesperados.